Bueno, mi gente, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda Julián Giraldo. En esta ocasión, pues voy a hacer este video con énfasis a YouTube, que hace bastante no publico nada. Sí, el seguimiento del mercado. No recuerdo qué fue lo último en lo que nos quedamos. Lo hubiera revisado antes de realizar el video, pero bueno, entonces vamos a fluir, sí, como tal. Les voy a enseñar o les voy a explicar lo que yo veo en estos momentos. Sí, con los distintos mercados, con los distintos activos de los diferentes sectores. Un poquito de la actualización, tal vez para personas que ya nos seguían desde un momento o que ya me seguían desde antes, cuando gestionaba incluso el canal de Quantum Group, ¿sí? Y pues también actualizarnos un poquito de la parte macroeconómica, ¿no? O la parte fundamental como tal, en lo que es geopolítica y eso cómo puede afectar nuestras decisiones, ¿sí? O cómo podemos incluso aprovechar los mismos acontecimientos que suceden actualmente. Sí. Bueno, chicos, ¿qué decirles? Vamos a empezar por por la inflación de Estados Unidos de la semana pasada, una inflación que sorprendió a la baja. A mí me sorprendió realmente. La que puedo decir es increíble cómo a pesar de los aranceles, la inflación cayó con fuerza. Se puede ver por varios factores, como por ejemplo la política monetaria, sí, de la Reserva Federal, que ya se está reflejando, que ya está teniendo impacto sobre la economía real. Sí. Y ocasiona que el consumo se esté erosionando, ¿sí? O eh, la parte del empleo, ¿sí? Nosotros no tenemos, vamos a ciegas ahorita con la parte de los datos del empleo, en la parte privada, en la parte pública, en la tasa de paro, porque el gobierno estadounidense va a cumplir prácticamente 4 semanas desde que está cerrado, ¿sí? Entonces yo veo por ese lado de pronto que aunque eso lo estuve estudiando y no tiene mucha fortaleza esa teoría, teniendo en cuenta los PMIs, tanto de servicios como manufactura y el compuesto del SP 500 de esa misma semana. ¿Ven? Salieron en expansión y salieron muchísimo mejor de lo esperado. Entonces, eso es lo que es un contra bastante fuerte hacia la misma teoría que estoy planteando con respecto a que la inflación también se haya podido ver reducida de una manera fuerte por un cese en el consumo gracias a un desempleo que nosotros no estamos pudiendo ver porque está detrás de las cortinas, como se dice coloquialmente. Bien, pero bueno, lo importante es este dato, chicos, la inflación cayó mucho más de lo esperado, ¿vale? Lo que nos lleva a nosotros a ver, por ejemplo, la parte de los bonos para poder saber qué o poder interpretar qué puede hacer la Reserva Federal en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Un descuento de tipos de 25 puntos básicos para la reunión del miércoles de esta semana está más que descontado. Incluso podríamos estar viendo ventas al principio de la semana para posiblemente el dólar poder fortalecerse. Todo va a depender de lo que diga Powell, porque las ventas se descuentan, ¿sí ven, chicos? O sea, el mercado descuenta los movimientos que está esperando. En este caso es un movimiento negativo para el dólar. Sí, como posiblemente ya se descontó la parte alcista, que era lo mismo de la misma reducción de tipos de interés, ¿sí? Entonces descuentan primero las compras y después empiezan a posicionar las ventas. Hubiera sido posible que el dólar hubiera seguido experimentando más alzas si la inflación se hubiera mantenido o hubiera repuntado, pero como no fue así, eso da pie a que la Reserva Federal reduzca tipos de interés, de pronto no con la misma velocidad con la que espera el mercado o con la que la quiere, por ejemplo, Donald Trump. Sí, gracias a una economía que de todas maneras se muestra resiliente en los sectores mencionados anteriormente, los PMIs y el Producto Interior Bruto. Sí, pero bueno, hay más factores que si nosotros pues los conversamos nos alargamos más, ¿vale? Pero entonces, Poniendo poniendo sobre la mesa ya solamente esa parte del IPC, ¿sí? Y sabiendo que actualmente estamos en el ciclo en el que la Reserva Federal tiene que optar por el empleo, mucho más con un gobierno cerrado, ¿vale? Y de que los precios son más fáciles de controlar y de que tampoco se están viendo reflejados, por ejemplo, las subidas o la subida del mismo índice, ¿sí? De la inflación debido a los aranceles, pues la Fed puede relajarse un poquito y el dólar pues abajo, ¿sí? A nivel técnico, fíjense cómo a pesar de que en una estructura del mediano y largo plazo se encuentra en un impulso alcista, ¿sí? Esto puede ser el 2, no lo sabemos todavía, tiene que superarse este nivel. El dólar americano a nivel de gráficos tiene que perder los 100,09 para confirmar que esto es un 2 si lo vemos por conteos de Elliott. Sí, pero por estructura es alcista.
en temporalidad diaria. Cuando nosotros vemos el gráfico en H4, nos fijamos, o lo que yo puedo interpretar, es que el gráfico se encuentra en una estructura bajista. Esto es un impulso, esto es un retroceso, que era el descuento que yo les comentaba al principio, que hace el mercado, que hace el precio, debido a los datos que se están esperando, como los tipos de interés o en este caso la inflación. Se esperaba una inflación más alta para que subiera un poquito más, fue más baja, dio sorpresa, entonces el mercado hace lo contrario y nosotros debemos adaptarnos a ello. ¿Vale? El dólar tiene muchas cosas en contra, sí, como el golpe que tuvo China, aunque pues es algo que ya viene haciendo periódicamente desde principios de este año, vendiendo los bonos, ¿vale? Que empezamos con los mismos, ¿verdad? Que ya descuentan realmente, sí. Ahora sí los bonos, el mercado de la renta fija demuestra un poco mejor la curva de tipos, sí, y lo que puede suceder con el dólar, vuelvo y repito, a corto, mediano y largo plazo, también según lo que diga Powell y el dot plot del FOMC. Sí, el bono a 30 años se encuentra en el 4,54% con una caída bastante interesante en rentabilidad, sí, o sea, se están valorizando los bonos, es una buena época para los bonos. El de 10 años se encuentra en 3,97 y el de 2 años en 3,48 con una curva desinvertida, sí, con una posible inyección de liquidez grande nuevamente por parte del mercado, un gran endeudamiento de Estados Unidos, lo que se traduce en mayor impresión de dinero, de dólares en este caso, lo que provoca pues que el dólar a sí mismo también caiga por la ley de la oferta y la demanda y la depreciación que ocasiona pues una impresión masiva de dinero. Claro está que eso también hay que verlo por la parte de la M2, que es la velocidad de circulación del dinero en el mercado, ¿sí? Bien, ahora ya dejando o aclarando la parte fundamental, si nosotros vemos el gráfico a nivel técnico, la pérdida de los 98,72 nos confirmaría la continuación de ventas en el mismo, ¿sí? Otorgándonos un máximo y pues el mínimo hasta donde lo genere. Pero el dólar es bajista al corto plazo con bastantes datos esta semana, como la reunión del FOMC, ¿sí? Vamos a verlo. La reunión del FOMC, las ventas de viviendas, ¿sí? La confianza del consumidor para el día de mañana. El día miércoles, pues bueno, tenemos, como les digo, sí, entonces, como les mencionaba, tenemos, por ejemplo, el GDP, sí, la expectativa de crecimiento de los Estados Unidos, de la Reserva Federal de Atlanta, esperan que se mantenga en el 3,9%. Si esos datos cumplen, sí, antes incluso de la decisión de tipos de interés, eso favorece a que Powell pueda hacer protasas todavía, que la economía todavía es resiliente y se espera crecimiento todavía. Sí, gracias a muchos otros factores como las empresas y demás. Es que eso, chicos, es un tema muy extenso. O a mí me gusta tratar todo eso, pero explicado en video, pues se nos va mucho tiempo. Es más por eso. ¿Listo? Entonces, bueno, eso favorecería que posiblemente la caída que tenga el dólar después del dato sea o amortiguada o incluso con probabilidad de cambio de tendencia, cuyo escenario no lo creo muy probable porque ya las expectativas de recortes de tipos de interés son extensas. Para diciembre se espera otra y para el 2026 se esperan otras, otras reducciones de tipos de interés, por lo menos una más que sitúe los tipos en el 3,5, 3,75%. ¿Listo? Eso me lleva a mí a ver los correlacionados como el USD-CAT, un USD-CAT que apunta y sigue apuntando compras, sí, que apuntaba y sigue apuntando compras a nivel de todas las estructuras en todos los timeframes, sí, pero que aprovecha también la debilidad actual del dólar, sí. Es un gráfico a veces muy difícil cuando le hacemos trading, sí, por la volatilidad que tiene. Genera movimientos muy fuertes al alza, muy fuertes a la baja y no terminan de ser movimientos estructurales. Sí, entonces, pues en muchas ocasiones generan esa trampa técnica. Si nosotros sabemos los fundamentos fundamentales, valga la redundancia de la palabra de lo que acabo de decir, o valga la redundancia de lo que acabo de decir, perdón, eso ocasiona perdón, esa volatilidad ocasiona que nosotros pues caigamos en diferentes trampas técnicas del gráfico, ¿sí? Pero si nosotros conocemos lo fundamental, pues es un poquito más sencillo en ocasiones, pero bueno, es un gráfico muy volátil cuando se le da la voluntad, ¿no? Porque cuando tiene tendencias, cuando tiene estructuras, también es un gráfico muy chévere de operar.
En estos momentos tenemos ventas favorecido por esa posibilidad de debilidad del dólar americano, pero pues hay que verlo bien porque Canadá es uno de los países más afectados por la parte de los aranceles y es un país que también hace unos días ha declarado que quiere abrir el comercio a China gracias a que pues no pueden, no pueden adaptarse, por así decirlo, sí, a los aranceles de Trump. ¿Vale? Recuerden que el primer ministro de Canadá, que en estos momentos no recuerdo cómo se llama, es bastante reacio a esa política de Donald Trump con los aranceles. Bien. Hoy tuvimos una oportunidad de venta, sí, en el nivel de los 1.447. Se espera el trade pueda llegar hasta los 1.3957. Sí, tiene un objetivo de Fibonacci en los 1.3926. Esperemos pueda ser mitigado. Sí, tiene bastante liquidez también. No, bueno, también ya ha salido. Sí, la liquidez de los 1.3931, 1.3939 ya fue liquidada, si esos puntos ya fueron mitigados y no tendría esa excusa, por lo menos si nosotros lo vemos desde esos parámetros para que el mercado caiga. Ya les dije que a nivel estructural es alcista, por lo tanto las ventas corren cierto riesgo. Vamos a ir favorecidos por una debilidad del dólar y por los datos que también se esperan por parte de Canadá. Empezando, por ejemplo, el día miércoles con la decisión de tipos de interés. También se espera una reducción de 2,5 a 2,25, lo que podría provocar que entonces fuera un vende con el rumor, compra posiblemente con la noticia. Sí, pero si las estructuras empiezan a apuntar a la baja, por ejemplo, perdiendo de manera contundente los 1.3975, iríamos en ventas o las probabilidades de ventas en este par aumentarían bastante, por lo menos o como mínimo hasta los 1.3892 y máximo ya los 1.3803, que ya apuntaría también a un completo cambio de estructura en el mediano largo plazo y pues bueno, mitigaciones de zonas un poco más abajo. ¿Listo? En el euro también, ya saben que el euro es uno de los, una de las divisas, o la divisa como tal, más calcada al dólar. Lo que haga el dólar lo hace el euro, ¿sí? Europa se ha visto influenciada negativamente por muchos factores, ¿sí? Uno de ellos es la gran crisis que está enfrentando en estos momentos Francia, ¿verdad? Que es una de las, o es la segunda potencia de Europa y Alemania también por ahí derecho. Sí, sin embargo, vean que la debilidad del dólar es la fortaleza de las otras divisas. No en todas, pero por lo menos sí en las de potencias o economías desarrolladas, como Europa. Sí, habíamos mencionado en ocasiones o en varias ocasiones en las sesiones que nosotros tenemos con los chicos en Telegram, ¿verdad? De que el euro es alcista, sí, un impulso y esto aparentemente ser un retroceso, pero que todavía pues no está confirmado como un siguiente impulso. Sí, esto no es un retroceso todavía hasta que no pierda la zona de los 1.1712, porque esto se puede volver en cualquier momento si llegase a pasar, ¿vale? Teniendo en cuenta que la estructura del mediano plazo diaria también es bajista, ¿sí? Pero estamos aprovechando esos ciclos alcistas que nos va generando el precio, aprovechando que el fractal H4 es alcista, ¿verdad? Y que empiezan a tener bastante peso, bastante fundamento para poder considerar que se está conformando en esta ocasión un siguiente impulso alcista que supere esta zona. ¿De acuerdo? Pero hasta el momento como trade, tomado el día de ayer, domingo, en la apertura del mercado, vimos o tenemos un objetivo en los 1.1699. Esperemos que sí se pueda generar ese precio y no tengamos que esperar un retroceso otra vez, que pues nos puede dar la oportunidad de compra, pero yo preferiría que se fuera directo. La verdad. Bien, la libra dólar, perdón, prácticamente lo mismo, sí, aunque la libra es distinta y yo se los mencioné en la última sesión que también tuve con los chicos en Telegram. Em, en, en la temporalidad de H4, a diferencia del euro, es bajista, sí, siempre y cuando no pierda los 1.3521, la libra esterlina es bajista. Y miren, por ejemplo, lo que les decía con el euro, ¿sí ven? Esto podía haber sido el final del retroceso de este impulso, pero como no se confirmó, esto sigue siendo un retroceso de este impulso. Bien, entonces, ojito, porque la libra esterlina de todas maneras, tanto en el mediano y en el mediano largo plazo, temporalidad diaria es bajista. La estructura de la libra esterlina es este impulso y esto hasta el momento es ser el final de ese retroceso para un posible impulso más a la baja. ¿Sí? Hay que ver, porque todo va a depender de la actualidad, muchachos.
¿sí? De lo que está sucediendo a nivel geopolítico, macroeconómico, ¿sí? Que va erigiendo lo técnico, ¿vale? Por la parte de la libra esterlina o por la parte de Reino Unido tenemos datos a partir del día, vamos a ver, a partir del día viernes. Sí, creo que no. Creo que con la libra esterlina teníamos más datos. Bueno, no, va a ser una semana bastante tranquila con la libra esterlina, con una inflación que sorprende, manteniéndose, sí, ni sube ni baja, esperaban un repunte, pero se mantuvo. Sí, lo que puede fortalecer la probabilidad de que igual el Banco Central de Reino Unido ya no vea más necesidad de reducir tipos de interés, como por ejemplo lo va a hacer Europa. Creo que Europa también tiene tipos de interés el día de hoy, sí, también digo esta semana, sí, y Europa sí los va a mantener. Entonces, eso, a diferencial de tipos, en diferencial de tipos, es fortaleza del euro sobre el dólar. ¿Listo? Bien, entonces la libra esterlina está en compras después de que el precio a nivel de gráficos superara la línea o el nivel estructurado previamente. Yo ya no quería vender más la libra realmente después de que nos cerrara este profit el viernes de la semana pasada. Estructuró, pero yo dije, si el euro está alcista, el dólar tiene muchas probabilidades de bajar. Entonces esto es lo que yo me refiero con una trampa del mercado a nivel técnico. ¿Sí? Y hoy dio la oportunidad de comprar. Se compra y vamos hasta los 1.3392. Sin olvidarnos que la estructura del mediano y largo plazo en este par es bajista. Pero vamos a aprovechar esas compritas. El australiano dólar también es un par difícil, realmente por fin logra salir de la lateralización en la que entra desde el 14 de octubre, ya casi 15 días, o duró casi 15 días, 2 semanas en esta lateralización, sí, en la que pues yo me llevé dos stop loss y dos profit, y si me cierra esta idea, cerraría otro stop loss, pero pues con una posibilidad de cerrar otro profit, ¿sí? Este par sí tiene, o esta divisa sí tiene un dato bastante fuerte, que es tanto los IPP, que es el índice de precios al productor, y la inflación, una inflación que se espera suba muy fuerte, del 2.1 al 3% en la parte anualizada del tercer trimestre, ¿vale? Entonces, y en la parte trimestral del tercer trimestre, sí, 0.7 al 1.1% con una tasa de paro que aumentó mucho más de lo esperado también, lo que pone en bastantes, o es una encrucijada bastante difícil para el Banco Central de Australia, sí, porque hay una tasa de paro alto, pero una inflación que también se les está elevando de una manera muy fuerte, o sea que están prácticamente en el mismo escenario en el que estuvo Japón. ¿M? Bueno, son escenarios muy difíciles de resolver porque eso es una esta inflación económica. ¿Listo? Sin embargo, es un paralcista. Esto también lo mencionamos en diferentes ocasiones en las sesiones de Telegram. Impulso, retroceso, pero con sesgo alcista. Y vamos a comprar desde estos puntos simplemente porque teníamos esa información. No era válido porque el precio podía fácilmente perder este objetivo y cambiar la estructura por completo, lo que obliga, por ejemplo, a la parte de los futuros, a los traders de futuros, a cerrar órdenes. ¿Sí? Y a maximizar las ventas, como sucede en los mercados cripto o en las coberturas o en las ventas al descubierto, ¿sí? Cosas así. Bien. Ahora, a nivel de gráficos, es un gráfico alcista, ya después de haber perdido los 0.6332, ¿sí? Vamos a esperar a ver si nos marca el máximo estructural de la misma temporalidad para poder determinar que posiblemente pueda comenzar un retroceso de este nuevo impulso. Sí, pero hasta que eso no suceda, pues eso no nos interesa. Más bien nos pasamos a la parte de estructural H1, ¿sí? Del corto plazo, donde ya se toman los trades y observamos cómo el precio confirmó un fractal alcista, un retroceso hasta nuestros niveles de interés, da la oportunidad de comprar y hasta el momento estamos dentro del trade. Si esto es como el fútbol, no se acaba hasta que se acaba, hasta que se dé el último silbatazo. Sí, y a menos de que yo la cierre manual, sí, que yo no lo hago, a no ser de que ya esté muy cerquita del take profit y yo esté frente al gráfico, ¿de acuerdo? Pues espero el profit o el stop loss. ¿Listo? El dólar yen. Hoy el dólar yen hubiera sido muy interesante de venderlo. Yo se los compartí también por la comunidad del Telegram y esta era la venta. Vamos a ver si posiblemente hubiera servido como una excusa. Realmente, vamos a ver si hubiera servido realmente como una excusa para haberlo vendido. Sí, a la perfección. Hubiera funcionado como,
como una perfecta excusa para venderlo, ¿sí? Como uno de los patrones de velas que nosotros utilizamos. Sin embargo, ¿yo por qué no quise vender el yen? Porque primero por diferencial de tipos, ¿sí? Y otros factores en la parte directa de Japón, ¿sí? Y la nueva ministra, ¿sí? Que es pro tasas, pero al mismo tiempo endeudamiento, lo que debilita o lo que sigue debilitando el yen con el tema del presupuesto que quiere generar para estimular la economía, lo que debilita el yen japonés, ¿sí? Como divisa fiat, pero pues bueno, ahora mismo está ganando fuerza, confirmando la posibilidad de un siguiente ciclo en venta. Este par también es complejo porque al igual que la libra es alcista en las siguientes temporalidades. Entonces ese movimiento podría ser simplemente un retroceso de este impulso para que cuando yo lo quiera volver a vender en esas temporalidades pequeñas, pues pueda subir por la diferencia entre las economías, Estados Unidos, Japón, ¿sí? Y estos ya es análisis de datos. Pero a nivel técnico, la superación de los 152,59 de manera contundente, o sea, en las siguientes dos sesiones, marcaría un nuevo fractal bajista para entonces en la oportunidad que nos genere posiblemente mañana en Nueva York o durante las sesiones diarias de laborales, sí, como tal, pueda venderse. Sí, para una mitigación un poco más extensa del impulso que les comenté anteriormente, H4. ¿Listo? Bueno, muchachos, podríamos hablar también de Bitcoin, sí, una estructura exquisita. Yo ya le pude coger el tiro, por lo menos a nivel técnico, a nivel fundamental. Hay que estudiarlo mucho. Bitcoin no es cualquier cosa, es un ecosistema muy desarrollado y que merece mucho estudio, ¿sí? Entonces, pues como tal, a nivel fundamental, no tengo mucha información que compartirles. Pero a nivel técnico, pues el gráfico de Bitcoin es completamente alcista, pero a mí no me sorprende una corrección incluso un poco más extensa a lo que lo está haciendo. Yo se los compartí una vez por Instagram. ¿Sí? En la cual si nosotros solamente nos enfocamos en algo tan sencillo como estudiar los diferentes patrones de correcciones que tienen activos tan volátiles como Bitcoin o el oro, ¿sí? Vemos que, digamos, su primera corrección desde máximos históricos fue de un 83%, fue la más fuerte, ¿sí? Porque se estaba adaptando. La siguiente corrección, porque esto ya es un máximo histórico, cuando logró los 64.899 fue de un 55%. Son correcciones interesantes de todas formas, ¿vale? Pero las recuperaciones que tenían son triplicadas, ¿vale? La tercera corrección fuerte ya fue de un menos 77%. Incluso fíjense que fue menor a la primera, ¿sí? ¿Qué sigue? Sigue una corrección de vamos a verlo. 33,57%. Este patrón es el interesante. El siguiente, la siguiente corrección fue de un 31,95%. Si nosotros vemos el último máximo histórico que alcanzó Bitcoin y entendemos que esta criptomoneda o este activo se encuentra en un sesgo de corrección, tal cual lo está haciendo el oro, la plata, si se saca de beneficios, esa barrera a las personas que se suman sin ningún conocimiento y también por parte técnica natural podríamos estar hablando de que si esa corrección se repite, dirigiría el precio hasta los 84.182 y seguiría siendo una corrección del 33,35%. Sin embargo, para que eso suceda, tiene que perder niveles estructurales técnicos, como lo son, por ejemplo, los 103.150 y los 98.350. Desde que se mantenga por encima de esos niveles, cuando nosotros lo estudiamos en temporalidades más pequeñas, podemos interpretar que, por ejemplo, esta transición de liquidez que está existiendo de la parte de la renta fija como el dólar y los bonos, aunque ahorita se están comprando los bonos, pero por la parte del dólar y de los activos que antes eran considerados refugio debido a esa incertidumbre que generaba, por ejemplo, la guerra comercial, la guerra en Gaza, sí, la guerra en Ucrania y temas que todavía siguen vigentes, pero que el mercado como que empieza a ignorar en ocasiones porque después los vuelve y los pone de primer lugar y el mercado. Entonces sí son ciclos y hay que entenderlos para poderle sacar provecho. Bien, pero entonces esa transición de liquidez, ¿vale? Se va hacia la parte de los activos de riesgo, como lo es Wall Street y las criptomonedas. En esta ocasión, Bitcoin es un radar del riesgo en el apetito y en la aversión al mismo, ¿sí? Aún es bajista siempre y cuando o desde cuando se mantenga por debajo de los 115.965. ¿Eso qué quiere decir? Que esto puede ser así fácilmente, ¿vale? Pero entonces las estructuras pequeñas muestran que la posibilidad
se mantiene alcista. Bueno, cambió después de que superó los 114.548, lo que lo puede seguir llevando a la baja. Pero el Bitcoin tiene ahorita fundamentos que lo apoyan al alza, ¿sí? Y tiene un vacío bastante interesante si ya lo tratamos por esa parte, ¿sí? Aquí, fíjense, estos son los famosos bloques, ¿vale? Liquidez y demás. Bien que el mercado siempre mitiga, siempre rellena, es como un boceto que el mercado colorea, para decirlo de una manera, una metáfora infantil. Hasta los 120.960 como mínimo. Ethereum es el mismo escenario, es alcista, aunque sus temporalidades mayores no tienen una estructura clara. Está lateralizado desde el 1 de noviembre del 2021 entre su máximo de los 4.866. Intentó hacer un máximo histórico, pero solamente fue como un pico y se devolvió. Entonces eso no es un rompimiento, no marca una continuación o un cambio de estructura. Bien, y el mínimo de los $871 por Ethereum. Sin embargo, también, al igual que Bitcoin, las últimas estructuras son alcistas y pues la transición de la liquidez, de esa masiva liquidez que hay ahorita y que se viene también por parte de los bancos centrales, ingresa a estos activos de alto riesgo. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá. Queda pendiente, por ejemplo, ver activos como el oro y esa barrida que están haciendo hacia los compradores, a pesar de que sigue teniendo impulso alcista, su tendencia sigue siendo alcista y se puede seguir extendiendo incluso desde el punto actual en el que está. Pero no es sorprendente lo que está sucediendo actualmente con esa corrección que está generando, ¿sí? Igual que Wall Street, que Bitcoin o que cualquier activo que sube de esa manera parabólica, ¿sí? Nvidia y lo que sea, ¿sí? Aunque el sector accionario es distinto. La plata, lo mismo, podemos hablar de la plata, podemos hablar del petróleo, un activo que también está entre la parte geopolítica y entre la parte de la economía, ¿sí? Una economía que es fuerte, entonces lo que apoya a que pueda haber o continuación de consumo de la materia, ¿vale? Y sigan subiendo sus precios, ¿vale? Podríamos hablar del Wall Street también, esa continuación al alza continua con las principales empresas, en este caso tecnológicas, también bancarias, con Visa, del consumo, como Walmart y demás, que lo siguen llevando al alza, si no estamos en una burbuja, ¿sí? O no por la menos por la parte de Wall Street todavía. Bueno, chicos, el peso colombiano, muchas cosas. A mí me gusta hablar de muchas cosas y también entender cómo podemos sacarle provecho a esto. ¿Vale, muchachos? Entonces, si quieren esa parte, si quieren seguir escuchando o aprovechando, o no sé, dándome como la motivación de seguir haciendo esto público, pues la única manera de demostrarlo es con un like, chicos, y pues compartiendo el contenido. Al final de cuentas, pues es gratuito. Obviamente no es tan explicativo como con los muchachos en Telegram, pero pues porque ellos son como un VIP. Dios los bendiga, muchachos. Un abrazo.